En los últimos años, la cremación se ha vuelto una elección cada vez más común, una tendencia que refleja cambios culturales, económicos y ambientales significativos que han influido en la forma en que las sociedades manejan los ritos de paso. Investigaciones recientes indican que, en los próximos 10 años, alrededor del 70% de las personas optarán por la cremación en lugar del entierro tradicional. Este aumento en la popularidad de la cremación puede atribuirse a diversos factores, incluyendo la reducción de costos en comparación con el entierro tradicional, la conveniencia logística y la creciente conciencia sobre cuestiones ambientales. Además, la modernización de los rituales funerarios y la mayor aceptación social de la cremación han contribuido a este cambio. A medida que más personas buscan opciones prácticas, económicas y ecológicas, la cremación surge como una alternativa viable y cada vez más preferida. La cremación es un proceso que implica la aplicación de calor extremo al cadáver, reduciéndolo a sus elementos básicos, principalmente huesos, que luego se pulverizan en cenizas. Este método contrasta con el entierro tradicional, donde el cuerpo se coloca en un ataúd y se sepulta. Durante la cremación, el cuerpo se expone a temperaturas que pueden alcanzar hasta 1800 grados Fahrenheit, alrededor de 982 grados Celsius, resultando en la desintegración de los tejidos orgánicos y la calcificación de los huesos. Estos huesos restantes se trituran posteriormente para formar un polvo fino conocido como cenizas. Este proceso, además de ser más rápido que la descomposición natural en el suelo, es considerado por muchos como una opción más higiénica y menos compleja. La cremación también ofrece flexibilidad en términos de lugares de descanso final, permitiendo que las cenizas se esparzan en lugares significativos, se mantengan en urnas o se transformen en objetos de recuerdo. La Biblia contiene numerosas referencias a la muerte y al entierro, pero no hay una prohibición explícita de la cremación. En varios pasajes vemos ejemplos de entierros tradicionales, como en el caso de Abraham, que compró un campo para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23, 19-20, o en la descripción del sepultamiento de Jesús, Mateo 27, 59-60. Estas prácticas reflejan las normas culturales y religiosas de la época, donde el entierro era un acto de respeto y honor al fallecido. Por otro lado, existen menciones a cuerpos siendo quemados, generalmente en contextos negativos o punitivos. Un ejemplo es el destino de los huesos del rey Josías que fueron quemados sobre el altar, 2 Reyes 11 y 16. Sin embargo, estos pasajes no son una condena directa de la cremación como práctica común, sino relatos específicos de eventos históricos. La falta de una prohibición explícita en la Biblia sugiere que la cremación puede ser una cuestión de elección personal y cultural, siempre que se realice con el debido respeto y dignidad. Una de las principales preocupaciones para muchos cristianos es cómo la cremación afecta la resurrección del cuerpo. La Biblia enseña que Dios tiene el poder de resucitar el cuerpo, independientemente de su estado después de la muerte. En Génesis 2, 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así, se cree que Dios, que creó al hombre del polvo, también puede resucitar un cuerpo que ha sido reducido a cenizas. Esta creencia está fundamentada en la omnipotencia divina y en la promesa de resurrección contenida en las Escrituras. Pablo, en 1 Corintios 15, 42-44, habla de la resurrección de los muertos. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual. Esta enseñanza refuerza la creencia de que la resurrección trasciende la condición física del cuerpo después de la muerte. La fe cristiana, por lo tanto, ve la resurrección como un evento sobrenatural que no está limitado por las circunstancias físicas o por el método de disposición del cuerpo. La elección entre cremación y entierro tradicional involucra varios factores prácticos y emocionales. Para muchas familias, la presencia de una tumba puede ofrecer un lugar de memoria y consuelo, un lugar físico donde pueden visitar y rendir homenaje al ser querido. La logística y la conveniencia para familiares que viven lejos también pueden influir en la decisión, ya que la cremación permite un transporte más fácil de las cenizas en comparación con el cuerpo. Además, el tipo de ceremonia deseada es un aspecto importante a considerar. Algunas tradiciones religiosas y culturales tienen ritos específicos asociados al entierro que pueden no ser aplicables o adaptables a la cremación. La decisión debe considerar los deseos del fallecido, las expectativas de la familia y las tradiciones culturales y religiosas. En última instancia, el objetivo es honrar la memoria del ser querido de una manera que ofrezca consuelo y paz para aquellos que quedan.
La cremación es frecuentemente vista como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. El entierro implica el uso de ataúdes, la ocupación de terrenos y el uso de productos químicos para embalsamamiento, lo que puede tener un impacto ambiental significativo. Los productos químicos utilizados en el embalsamamiento pueden contaminar el suelo y el agua subterránea, y la fabricación y transporte de ataúdes consumen recursos naturales. Por otro lado, la cremación consume energía y libera emisiones de carbono, pero ocupa menos espacio y no requiere el uso de materiales potencialmente nocivos para el suelo. Algunas innovaciones tecnológicas están siendo desarrolladas para hacer la cremación más ecológica, como sistemas de filtración de emisiones y técnicas de calentamiento más eficientes. Además, existen opciones como la acuamación, cremación con agua, que utiliza un proceso químico para descomponer el cuerpo, resultando en un menor impacto ambiental. La elección entre cremación y entierro debe, por lo tanto, considerar el impacto ambiental y la responsabilidad ecológica. La decisión sobre cremación o entierro debe tomarse con base en el respeto por el cuerpo, en la consideración de las tradiciones familiares y religiosas y en la creencia en la resurrección. La cremación puede ser una opción viable para los cristianos, siempre que se realice con respeto y honor. Es importante recordar que la esencia de la fe cristiana reside en la creencia en la vida eterna y en la resurrección, independientemente del estado físico del cuerpo después de la muerte. El respeto por la memoria del fallecido y el consuelo para los familiares deben ser las principales consideraciones al tomar esta decisión. Además, las tradiciones culturales y religiosas deben ser honradas, asegurando que el proceso elegido esté alineado con las creencias y valores de la familia. La decisión final debe ser un equilibrio entre consideraciones prácticas, emocionales y espirituales, reflejando la dignidad y la esperanza que la fe proporciona. Para ilustrar estas reflexiones, podemos considerar la historia del profeta Elías, uno de los grandes profetas de Israel. Elías no experimentó la muerte de la manera común, él fue llevado al cielo en un carro de fuego. 2 Reyes 2:11. Este relato muestra que, para Dios, las limitaciones físicas del cuerpo no son un obstáculo. La fe en la resurrección y en el poder de Dios trasciende las preocupaciones terrenales con el cuerpo después de la muerte. Además, podemos reflexionar sobre el destino de los mártires cristianos a lo largo de la historia. Muchos fueron quemados en la hoguera, y aún así, la Iglesia cree firmemente en la resurrección de estos santos. La historia de San Policarpo, por ejemplo, uno de los primeros mártires, que fue quemado vivo, es un testimonio de fe inquebrantable en la promesa de vida eterna. Estos ejemplos refuerzan la creencia de que la resurrección es un acto divino que no depende del estado físico del cuerpo. A lo largo de la historia, las prácticas funerarias han variado ampliamente entre las culturas y religiones. En el antiguo Egipto, la momificación era la práctica predominante, reflejando la creencia en la preservación del cuerpo para la vida después de la muerte. En la antigua Roma, tanto la cremación como el entierro eran comunes, cada una con sus propias connotaciones culturales y religiosas. En tiempos contemporáneos, la elección entre cremación y entierro frecuentemente refleja cambios culturales y prácticas ambientales. En muchos países occidentales, la cremación se ve como una práctica más práctica y económica, mientras que en otras culturas, como en Japón, la cremación es la norma debido a la escasez de terrenos. En India, la cremación es una práctica religiosa esencial en el hinduismo, simbolizando la liberación del alma del cuerpo. Estas variaciones reflejan la diversidad de creencias y valores en torno a la muerte y el duelo, mostrando que no hay una única manera correcta de manejar los restos mortales. La Biblia no condena explícitamente la cremación, y muchas interpretaciones teológicas modernas la ven como una práctica aceptable. Lo más importante es que la decisión se tome con respeto, honor y consideración por las creencias religiosas y familiares. La fe en la resurrección y en el poder de Dios para restaurar el cuerpo, sea polvo o cenizas, es un fundamento esencial de la creencia cristiana. Así, al considerar la cremación, es vital recordar que el verdadero enfoque debe estar en la vida eterna y en la promesa de la resurrección, creencias centrales de la fe cristiana. Ya sea por cremación o entierro, el respeto por el cuerpo y la memoria del fallecido debe prevalecer siempre, reflejando la dignidad y la esperanza que la fe proporciona. Esta decisión, por lo tanto, debe ser una expresión de amor y respeto, tanto para el fallecido como para los que permanecen, proporcionando consuelo y paz en un momento de pérdida.